Profesor, buenas tardes. Disculpe que tenga que apurar también la pregunta. Un gusto poder tenerlo, un gusto poder escucharlo y le agradezco lo que acaba de decir porque finalmente está confirmando lo que nosotros hemos venido diciendo hace mucho rato, la necesidad de un país industrial y de llevar adelante lo que nosotros llamamos la insubordinación fundante. Y hacia allá va la pregunta. Existe un profesor doctorado en España, que es argentino, llamado Marcelo Guilló, que habla sobre la necesidad de una insubordinación fundante. ¿Qué sería esta insubordinación fundante? La necesidad, y él hace la explicación a través de todos los países que han desarrollado el capitalismo industrial y no el capitalismo financiero, de cerrarse en alguna medida o en algunos sectores durante X o determinado tiempo para poder hacer desarrollo de industria. Nosotros hemos planteado como movimiento soberanista, nacionalista real, no, por favor, no piense en el nacionalismo de los guasos quincheros, sino en el nacionalismo real, en esta idea como la de Mario Góngora, en crear esta protección a los recursos naturales, a la industrialización del cobre, del litio. ¿Cree usted que entendiendo que ahora ya no existe un solo gendarme universal que es Estados Unidos, que existen otros productores de capital, de maquinaria, de capital real, la posibilidad de crear nuestra propia insubordinación fundante y de transformar a Chile en una potencia industrial en el litio, en el cobre y en todos sus derivados? Bueno, yo creo que la situación actual en el mundo, la situación económica, social, política, etcétera, es hoy muy distinta a la que había por los años 60, 70, 40, 50, 60, 70. O sea, la otra democracia que decimos en Chile, ¿no? Esa democracia que intentó desarrollarse entre 1938 y 1973. No hay duda que el mundo de hoy, para decirlo lo más brevemente posible, citando autores esta vez, ¿no? O por lo menos aludiendo a sus conclusiones, ya no está dirigido desde un centro o dos centros, ¿no? Porque durante mucho tiempo, desde que estalló la revolución industrial, el mundo fue hegemonizado desde el centro que era Inglaterra. Porque Inglaterra pudo construir el imperio económico más grande que ha existido en la historia, 29 millones de kilómetros cuadrados tenía eso, ¿no? En su momento de gloria. Y con una hegemonía además que no fue militarizada, no fueron invadiendo países. La gracia del imperialismo inglés es que era un imperialismo seductor, por decirlo así, ¿no? Seductor. Ofrecía la mercancía, no intentaba violentar, ¿no?, la entronización, a pesar que tenía la Royal Navy, es decir, la Armada Británica, protegiendo a sus mercaderes por todo el mundo. Pero la Royal Navy nunca disparó ni siquiera un cañonazo. Durante todo el siglo XIX y como hasta 1920 aproximadamente, o un poquito antes de la guerra, Inglaterra mantuvo una flota de guerra frente a las costas del Pacífico, navegando, ¿no? Desde digamos, ¿cómo se llama? De Acapulco, en México, hasta Valparaíso, ¿no? Cuidando, protegiendo sus mercaderes, pero nunca hubo que disparar ni un cañonazo. Entonces, los ingleses además respetaban sus contratos, trataban muy bien porque pagaban sus compromisos a los trabajadores. Por eso no olvidemos que los patrones gringos fueron amados por los trabajadores chilenos, ¿no? Al punto que, por ejemplo, el que construyó el ferrocarril Santiago-Valparaíso, ¿no?, que era un gringo norteamericano, cuando este puso un aviso en el Mercurio de Valparaíso que contratemos peones para construir ferrocarril en Perú, 35.000 peones se fueron con él a Perú a construir el ferrocarril de la sierra peruana. 35.000, que era un porcentaje altísimo de la fuerza de trabajo chilena, ¿no? Generó incluso prácticamente el llanto de los patrones de la Sociedad Nacional de Agricultura, sobre todo, e incluso de la emergente recién la Sociedad de Fomento Fabril, ¿no? Porque se le iba la clase trabajadora, y la más activa, precisamente. Digo esto porque en el siglo XIX había un imperialismo clarísimo, con un gran centro en Inglaterra. En la época de gloria
de ese país, la época de la reina Victoria, cuando ellos decían Britain rules the waves, es decir, Inglaterra gobierna las olas del mundo, de los mares del mundo. Bueno, después de alguna manera y después de la Segunda Guerra, de nuevo tuvimos una hegemonía, la llamamos imperialismo, no da lo mismo, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque toda la hegemonía europea quedó, y Chile perdió su eje económico en Europa, ¿no? Y con las dos guerras mundiales perdió ese eje, quedó sin padre, por decirlo así, sin padre económico, sin protector económico, como habían sido los ingleses, y ahí es donde apareció Estados Unidos como el gran patrón del mundo económico. Y Estados Unidos no colaboró con América Latina en esta aventura hacia el desarrollo industrial, ¿no? De ahí la rabia, ¿no? Nunca sentimos rabia contra el imperialismo inglés, al contrario, tampoco contra el imperialismo alemán, cuando los alemanes quisieron industrializar Chile instalando fábricas de gigantescas máquinas, fábricas de maquinaria en Chile por 1910, 1912, 1913. Por eso que cuando Chile se planteó la política industrial, algunos de ellos, entre ellos el presidente Pedro Aguirre Cerda, tomó como ejemplo la industrialización alemana. Porque los alemanes se acercaron a Chile para industrializar Chile y derrotar, o por lo menos desbancar o mandar cambiar el capitalismo y el imperialismo inglés, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esa relación orgánica, podríamos decir, económica, que tuvo Chile con Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, destruida Europa, no encontró un similar en Estados Unidos. De ahí la odiosidad que surge en ese periodo hacia Estados Unidos. De ahí la configuración del concepto imperialismo, con todo lo que contiene ese concepto, en esa época por lo menos, de odiosidad, ¿no? Yankee go home, ¿no? Eso está escrito en todas las calles, ¿no? Yo estaba chiquitito cuando leí esos letreros. Todo ese mundo, por tanto, en que el imperialismo era, bueno, existía, pero no se resentía como el inglés. Y existió y se resintió con Estados Unidos, ¿verdad? Después de 1982, de la revolución neoliberal que se extendió por el mundo, que es una materia para otro tipo de análisis, cambia. Porque ya no es un mundo que tiene un eje de dominación central. Ahora todos los estudiosos de este problema están de acuerdo que hoy día el mundo está viviendo un policentrismo hegemónico. Estados Unidos pretende seguir siendo. Se autoarrogó el título de gendarme de los procesos de desarrollo del mercado, digamos, del mercado neoliberal. Pero en estricto rigor, ¿no? el sudeste asiático, Japón, el sudeste asiático, China, tiene una tasa de desarrollo y de capacidad de innovación tecnológica mayor que Estados Unidos. Hoy día está clarito el conflicto de Estados Unidos-China. Pero por otro lado, la Unión Soviética, Europa Occidental, también, ¿no? Ejercen una hegemonía lateral, digamos, muy significativa. Y lo mismo podemos decir de la India, en muchos aspectos, ¿no? Y otros países también. Entonces, por eso es que el mundo neoliberal se caracteriza porque es policentrista. De ahí que es una esfera, ¿no? Es un mundo, es un globo. De ahí la globalización que domina. Y esta dominación es distinta porque no, digamos, no tiene cabeza visible. Trump quisiera hacer la cabeza visible, pero hacer ridículo. Hacer ridículo, ¿no? Y así otros también. No es tiempo para grandes caudillos, como ocurrió en esa medida. Ya no es tiempo ni para Stalin, ni para Hitler, ni para Perón, ni para Mussolini, ni siquiera para Fidel Castro. Tampoco para Chávez. Hoy día el poder como que sea, lo dicen los postmodernistas, los filósofos postmodernistas, ¿no? El poder hoy día es una nube, igual que el ciberespacio, es una nube.
y domina por partículas, no domina por un centro central. Nos domina, por ejemplo, a través del consumo. El apetito consumista no se siente en un poder central, uno lo siente dentro de uno. Entonces, como decía este filósofo francés, ¿no? Se me escapa el nombre en este momento, el poder es como un éter, hoy, que se nos mete dentro, y está en todas partes, se nos mete dentro y nos gobierna desde dentro. Por eso es que hoy día no se habla tanto de imperialismo brutal como fue en Estados Unidos después de la Segunda Guerra, sino más bien de la gobernanza que ha establecido la economía de mercado en todas partes, y a lo que llaman globalización. Y la globalización obviamente exige que los países, por decisión propia, no por imposición material o armada, se desnacionalicen por opción propia. Entonces hoy día la forma de dominación, el nuevo imperialismo, podríamos decir, el nuevo imperialismo, no es un imperialismo con un centro abusivo, es un imperialismo que se ha globalizado, que es una suerte de ciberespacio que opera a través de opciones individuales de consumo y opera a través de opciones desnacionalizadoras de los países mismos en pro de la globalización. Por eso es que en Chile los gobiernos de la concertación, digamos, ¿no? O sea, los países, los partidos de centro, su política de seguridad nacional consistió en tratar de convencer a los militares para que en conjunto, asociados a la clase política civil y la clase política militar, ¿no? Juntos se incorporaran fluidamente a la globalización, lo que significó revisar el concepto de nación, nacionalismo. Entonces, más bien hoy día, defender la nación es defender la globalización, porque el país está dentro de la globalización. Pero por eso es que el concepto de imperialismo al día de hoy es muy distinto al de otras épocas. Es realmente postmoderno. Es decir, no es un centro que domina brutalmente, es más bien una nube que nos intoxica, por decirlo así, ¿no? Desde adentro, y nos hace tomar decisiones en contra nuestra, ¿eh? Sin que lo notemos. Y esto explica entonces lo que usted tal vez llama, que yo no conocía el concepto, de esta rebelión fundante, no sé cómo lo llamaron, ¿no? Claro que la movilización del 18 de octubre quedó clarito, ¿no? Todos los sectores de ciudadanía se rebelan, y se rebelan contra un sistema que no es solo el neoliberal, es el sistema que se viene arrastrando en Chile desde 1830, por tal y en adelante, que es el mismo, que es la dominación de la oligarquía mercantil, ¿no? Y esta rebelión, por primera vez en Chile, es una rebelión que quiere ir más allá de la protesta, aunque la protesta es mayor que la propuesta al día de hoy. Pero quiere ir más allá de la protesta y fundar un nuevo régimen, un nuevo sistema a nivel local y nacional. El problema es que, estamos de acuerdo, vamos en ese camino, la rebelión ciudadana, el ejercicio de la soberanía popular para construir un nuevo sistema. El problema es que no sabemos cómo tiene que ser ese nuevo sistema, ni tampoco sabemos bien cómo vamos a organizar una asamblea constituyente para llegar a ese sistema. Porque nunca nos enseñaron nada a este respecto. En 200 años de historia hemos estado eligiendo a gente que nos representen en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en la Presidencia de la República, en el municipio, etcétera, sin mandato ciudadano. Y al elegirlos sin mandato ciudadano, ellos quieren libertad de acción para hacer lo que quieran. Y al hacer lo que quieran, no nos representan. Crisis de representatividad. Y si uno siente esa crisis de representatividad, y siento que no nos representan, y hoy día el 96% de los chilenos cree que no nos representan, entonces surge la necesidad de autorrepresentarse. Y ahí surge el sentimiento soberano. Yo creo que estamos en eso.